El poder de la gratitud, basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Una vez que creo que todos me quieren robar, mi venganza está perfectamente justificada. Lo que esto significa básicamente es que cada uno de nosotros es un vengador, que cada uno de nosotros es un victimario. Sin embargo, lo que todos tratamos de hacer es justificar diciendo que somos víctimas. Por eso sentimos que otro fue el que dio el primer paso. En la sección del texto llamado El concepto de sí mismo frente al verdadero ser, habla sobre esto con gran detalle, utilizando el término cara de inocencia. En este modo, creemos que nuestro ataque está justificado porque alguien nos atacó primero. Pero lo que realmente ha sucedido es que hemos olvidado la causa de nuestro ataque. En otras palabras, cuando te ataco y tú me devuelves el ataque, olvido que primero yo te he atacado mentalmente y todo lo que percibo entonces es tu ataque. Olvido que la razón por la que me estás atacando es que te ataqué a ti primero. En realidad no tiene sentido agradecer a Dios porque estamos mejor que otra persona o que otra persona está mejor que nosotros. El punto crucial en todo esto es el papel de las comparaciones en el sistema de pensamiento del ego. Las comparaciones siempre vienen de diferencias. Ese es el problema. El ego siempre quiere que percibamos diferencias y siempre nos hace creer que estamos en el extremo más corto del palo porque alguien más nos ha hecho esto. Lo que realmente agradecemos a Dios, en verdad, es que todos somos iguales, porque así es como Dios nos creó. Lo que une a Dios y Cristo es el amor. En el canto de la oración, esta unión se llama el canto de amor, acción y acción de gracias, que el Padre canta al Hijo y el Hijo canta al Padre. Solo cuando el Hijo creyó que estaba separado de Dios pudo comenzar la comparación. Se dijo, Dios es el creador y yo no, y eso no es justo. En ese momento tiró el amor por fuera de la ventana y ahí aparecieron los celos, la envidia, la culpa, el miedo, el pecado, el ataque y la pérdida. El verdadero amor no hace comparaciones. Lo que sí reconozco es que hay diferentes formas en este mundo que expresan ese amor o ese llamado al amor, pero las diferentes formas no significan nada. La gratitud no puede ser sincera si es una expresión de desigualdad a desigualdad. Es sincera solo cuando es una expresión de igualdad. Cuando el curso nos dice que algunos están sueltos mientras que otros aún están atados, esta declaración proviene del Evangelio, que dice que tenemos el poder de atar o de liberar a las personas de sus pecados. Nuestra gratitud a Dios es que a través de su presencia en nuestra mente, a través de su voz, el Espíritu Santo, reconocemos que todos somos uno. Como dice el libro de ejercicios, cuando me curo, no soy el único que se cura. Cuando mi mente es sanada, toda mente es sanada. Cuando me libero de la prisión del sistema de pensamiento del ego, toda mente se libera. Las otras mentes pueden optar por no aceptar esa libertad, pero todas las mentes son libres. No puede ser que yo sea libre y tú estés preso, o que tú estés libre y yo esté encarcelado. El amor solo puede ser verdadero si todos somos iguales. Pero el ego siempre nos dirá que somos diferentes. Por eso Jesús nos pide, ¿quién puede negociar en nombre del amor? Porque el ego, eso es lo que hace, negociar. Eso es lo que es el especialismo. Es una ganga, porque percibimos que otro tiene algo que yo no tengo y que quiero. Por eso tengo que conseguirlo de otra persona. Tienes algo que quiero, así que te mataré para conseguirlo. Pero claro, en el mundo matar no está bien visto. Entonces el ego tiene que
retrasar un poco su gratificación y entonces matar lenta y psicológicamente. Eso es lo que es el amor especial. Te mato en la mesa de negociaciones. Ese es realmente el altar del ego. Entonces te quito lo que quiero. Pero no parece que sea eso lo que estoy haciendo. La percepción errónea del ego siempre está ahí, ya sea que lo sepamos o no. De eso se trata la envidia. Todo se deriva de la idea de que Dios tenía algo que nosotros no teníamos. Por eso el curso sigue diciendo que es sencillo, porque todo es lo mismo. Las cosas son siempre expresiones de la diferencia fundamental que el ego hace real, uno o el otro. Por ejemplo, en la sección de la verdadera empatía, el curso nos explica por qué no es amoroso empatizar con las personas que tienen dolor o que están sufriendo. A esto el curso le llama la falsa empatía. Porque ahí lo que realmente estamos haciendo es identificar y fortalecer la debilidad de la otra persona. La verdadera empatía se identifica con la fuerza de Cristo en alguien. Por eso, juzgar a otras personas como si estuvieran sufriendo, sintiendo necesidad, etc., parece ser amoroso y es ciertamente un sentimiento que el mundo aprueba. Pero al hacerlo, todo lo que realmente estamos haciendo es decir: ¿qué cosa terrible te pasó? Pero al mismo tiempo hay una parte en nosotros que dice: estoy muy contenta de que te haya pasado, porque gracias a eso me estoy dando cuenta de que si te pasó a ti, no me pasa a mí. Esto indica por qué siempre estamos tan involucrados en el sufrimiento de los demás y por qué sentimos eso por ellos. Queremos salvar a los débiles, a los enfermos, a los moribundos, a todas las personas que sufren en el mundo, porque nosotros queremos verlos de esa manera. Y queremos verlos así, sufriendo y de esa manera, porque eso significa que así yo no soy el que tengo el dolor o el sufrimiento. Además pensamos que ellos tienen dolor porque Dios los está castigando, porque creemos que Dios es la fuente de todo dolor. Él los está castigando porque ellos fueron los pecadores, ellos fueron los que le robaron. Claro, Dios los descubrió, los está castigando. Otra forma en la que creemos que permanecemos libres de pecado y culpa es seguir encontrando personas pecaminosas, malvadas, enfermas, débiles y con dolor. Personas que mueren de hambre, personas que han perdido sus hogares en un terremoto, etcétera, etcétera. Nos fascinan los dolores y sufrimientos de otras personas, porque creemos que Dios los está castigando por ser ellos los pecadores, por ser ellos los que robaron a Dios. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos sentirnos agradecidos con Dios de que Él castigó a los demás y no a nosotros. Pero lo que Jesús nos está enseñando en el curso es que no hay amor ni gratitud allí, porque todo lo que estamos viendo ahí es separación. Pero si estamos viéndolo es porque queremos verlo ahí y no queremos ver que el dolor está en nosotros mismos. La verdadera causa de que nos molestemos tanto por el sufrimiento y el dolor de otras personas es nuestro deleite secreto de que fueron ellos y no nosotros. Le damos gracias a Dios porque nosotros fuimos salvados, pero no hay amor en eso. Recordemos que al identificarnos con las debilidades de los demás y sentir pena por ellos, realmente estamos denigrando el poder de sus mentes que eligieron esa forma particular de aula en el que aprender una lección. Lo que realmente estamos diciendo es que su dolor nos está causando dolor y queremos que paren su dolor. Entonces trataremos de detener su dolor, no porque nos preocupemos por ellos, sino porque su dolor nos recuerda nuestro propio dolor. No puedo soportar ver tu dolor porque me recuerda a mi dolor, que no puedo soportar experimentar. Siempre que quieras detener el dolor de otra persona,
Recuerda que eso nunca es amoroso, sino que siempre es porque quieres ver el dolor en esa persona y hacer algo respecto a esa persona, pero no para su beneficio, sino para el tuyo. Por eso el propósito del curso no es quitarnos el dolor que experimentamos dentro de este cuerpo, sino para recordarnos que el dolor proviene de nuestra negación del poder de nuestra mente y nuestro mal uso de ese poder. Presta siempre atención a lo que sucede en tu mente, porque no hay nada más, no hay nada fuera de ti. Ahí es donde está la gratitud, en tu mente. Entonces estarás agradecido, porque todo lo que percibas ahí fuera se convertirá en una oportunidad para aprender lo que está dentro de tu propia mente. Cuando excluyes a alguien, puedes observar que estás reteniendo el amor de Dios en esa situación en particular. Simplemente dite a ti mismo que hay una parte de ti que tiene miedo de darle todo a Dios y que sientes que si le entregas todo y no guardas nada para ti, desaparecerás. Por lo tanto, aferrarse a una queja, ansiedad o síntoma en particular es un intento de decirle a Dios o a Jesús que le voy a dar estas cosas, pero estas no. Al mismo tiempo, no intentes cambiar eso ni forzar nada sobre ti mismo. Solo retrocede con Jesús a tu lado y obsérvate a ti mismo haciendo eso. Lo más importante es que no intentes de racionalizar, justificar o espiritualizar tu apego a la queja, la ansiedad, la ira o la decepción. Simplemente reconoce: por supuesto que me siento de esta manera. Mira lo que me pasó. Realmente estoy excluyendo ese amor de mí mismo. Me mantengo incompleto e imperfecto y estoy de nuevo negando la perfección de Dios. Recordemos entonces que el agradecimiento y la gratitud no son por lo que otros hacen por nosotros, sino por las lecciones de perdón que aprendemos en el contexto de la relación con ellos. Recordemos que el sistema de pensamiento del ego comienza con la idea de que no se nos ha dado todo, que Dios nos mintió, dijo que nos dio todo, pero no nos dio todo. Claro, Dios nos dio todo excepto la capacidad de ser creador principal, y eso no es justo. De esa percepción básica de carencia surgió un sistema de pensamiento completo, que es uno de necesidad. Una vez que creemos que algo nos falta, sentimos que alguien nos ha privado de ello y luego tenemos que obtenerlo. Reconocer la idea de que tenemos todo como hijo de Dios y que la abundancia de Dios está dentro de nosotros es nuestra responsabilidad. Si nos negamos a reconocer esta idea, nos estamos justificando en sentirnos amargados por ello. Pero Jesús no está diciendo que no podemos sentirnos así, si queremos. Simplemente nos está diciendo que no nos justifiquemos. Si siento que algo falta en mi vida y eso no está bien, no estoy justificado en creer que otro es quien me lo quitó. Si me siento así, yo soy el autor de mí mismo y soy el autor de esos sentimientos. A partir de ese momento, la sensación de que me falta algo, creeré que la gente en el mundo está tratando de atraparme. Esta es una descripción poderosa de la paranoia. El mundo y las personas en él me persiguen sin piedad, están empeñados en mi destrucción y me están acosando continuamente. Si hay algo que falta en nosotros y no aceptamos la responsabilidad por esa falta, debemos concluir que alguien nos los quitó. Eso significa que hay otros fuera de nosotros. Eso conduce automáticamente a este sentimiento de paranoia y todos en este mundo comparten ese sentimiento. El ego está loco y al decirnos repetidamente lo loco que es, Jesús lo está diciendo muy literalmente. Una forma de definir la locura es creer que algo está ahí cuando no lo está y que algo no está cuando está.
Eso es exactamente lo que hemos hecho. Seguimos diciendo que el cielo no está aquí, que el cielo no existe, a pesar de que el cielo está realmente aquí. Decimos y creemos que este mundo está aquí y que es real, cuando en realidad no hay mundo aquí. Es simplemente un truco de magia, una vasta ilusión, ya que el curso describe el tiempo en un punto. Eso es la locura, y todos aquí están locos. De lo contrario, ninguno de nosotros estaría aquí.